Seguramente a la hora de elegir un procesador para vuestro PC, lo primero que hagáis sea fiaros de la opinión y la experiencia de personas que, como yo, suben contenido a redes sociales. Sin embargo, ¿cuánto sabes tú sobre procesadores? Pues para cambiar eso he creado este vídeo en el que vamos a ver parte por parte en qué nos tenemos que fijar a la hora de elegir un procesador. De hecho, me parece tan importante que también voy a hacerlo con el resto de componentes de un PC y lo iréis viendo estos días en mi canal. Hoy vamos a hablar del procesador, así que vamos a ello. Lo primero en lo que nos tenemos que fijar a la hora de elegir un procesador es en el socket. Actualmente en AMD tenemos dos sockets distintos y en Intel tenemos otros dos. En AMD tenemos el AM4 y el AM5 y en Intel tenemos el 1200 y el 1700. La diferencia entre el socket más antiguo y el más nuevo suele empezar con nuevas tecnologías como el PCI Express 5.0 o el DDR5 en estos últimos, pero también es importante ya que cambia la compatibilidad de procesadores. De hecho, es posible que en el más nuevo haya procesadores que en el futuro salgan que sean compatibles con este socket. Por lo tanto, creo que la recomendación, tanto por las nuevas tecnologías como también por si queremos incluso cambiar el procesador en el futuro, sería pillar el socket más nuevo. La siguiente cosa en la que nos tenemos que fijar, yo diría que una de las más sencillas, e incluso AMD e Intel nos lo ponen sencillo a la hora de verlo, que es un poco la gama, o yo lo llamaría la gama de procesador de la que estamos hablando. En Ryzen estarían los Ryzen 3, los Ryzen 5, los Ryzen 7, los Ryzen 9 e incluso más. Pero bueno, al caso, creo que estos son los más importantes. Y en Intel pasa igual. En Intel tenemos los Intel 3, los Intel 5, los Intel 7. De hecho, hay un poco inferiores como los Pentium y también superiores, pero lo dicho, al caso, no influye mucho. Y aquí es muy sencillo, con que más alto sea el número, mejor procesador será en teoría e incluso también dispondremos de otras tecnologías como más núcleos, más frecuencia, cosas que veremos que nos tenemos que fijar ahora. La tercera cosa en la que nos tenemos que fijar es en la generación del procesador. Y además está muy relacionado con el socket, que es lo que hemos estado hablando antes. Habrá generaciones que son compatibles con un socket y otras que son compatibles con otro. ¿Cuál es la diferencia entre generaciones? Pues básicamente puede haber diferencias incluso de núcleos, frecuencias, nuevas tecnologías compatibles con los nuevos sockets. Entonces, la recomendación yo creo que fundamentalmente debería ser intentar conseguir la última generación para aprovechar estas ventajas. ¿Y cómo sabemos qué generación corresponde a cada procesador? Pues es muy sencillo, lo tenemos que ver en el primer número. En Ryzen, en este caso por ejemplo, el Ryzen 1600 debería ser una generación anterior al Ryzen 4600, 5600, por ejemplo. Y en el caso de Intel, podría ser el 11400 inferior en generación al 12400 o al 13400. Lo siguiente de lo que tenemos que hablar es de los núcleos e hilos. Y principalmente, a más núcleos, mejor. Sin embargo, es cierto que para tareas como por ejemplo el gaming, más de 6 no tiene mucho sentido, ya que en principio o en teoría los videojuegos no usan más de 6. Pero para tareas como por ejemplo renderizado o edición de vídeo, pues más de 8 o 8 puede ser una muy buena idea. En mi opinión, mínimo 6, más depende. En este punto tenemos a la frecuencia. Y la frecuencia la verdad que no tiene ningún misterio. A más frecuencia, mejor. Rara sería la situación en la que eso no ocurriese. Es cierto que tenemos diferentes tipos de frecuencias. Tenemos la frecuencia base, que es, digamos, cómo funciona normalmente el procesador. Y tenemos la boost, que se utiliza a lo mejor en momentos que el procesador pues se le exija más rendimiento, entonces alcanza esa frecuencia. Pero bueno, al final, a la hora de elegir y de comparar procesadores, el procesador con más frecuencia siempre será mejor. Otro punto en el que nos deberíamos fijar es en la memoria caché. Pero básicamente, a más nuevo es el procesador o mejor gama de procesador estamos, más memoria caché tendremos, que básicamente aumenta el rendimiento y mejora el funcionamiento de nuestro PC. O sea que con que más, también mejor. Y ahora seguimos con la memoria RAM soportada por el procesador. Sin embargo, creo que antes hay que hacer una pausa para deciros que la RAM tendrá su propio vídeo en el canal, como ya he mencionado antes, al igual que la placa base. Y lo comento porque son dos componentes muy relacionados con el procesador y que su elección es importante para que sean compatibles. Por lo tanto, si no queréis cometer ningún error a la hora de elegirlos, os recomiendo que os suscribáis y os agradecería un montón que este vídeo, si os está gustando, lo apoyaseis con un like. Seguimos. Memoria RAM soportada por el procesador. Es tan sencillo como irte a la página web del fabricante, buscar nuestro procesador y en las características pondrá la frecuencia que soporta. Sin embargo, creo que es importante que sepamos esto para no cometer ningún error a la hora de elegir la memoria. Nos estamos acercando al final del vídeo y para este momento he dejado uno de los puntos que yo creo que más confusión causa, más lío, más dudas, que es la nomenclatura. La nomenclatura básicamente me refiero a las letras que aparecen al final del nombre
de cada procesador. Y la realidad es que yo creía conocer la mayoría, pero digo, me voy a poner a buscar a ver si hay alguna que no conozco, y las había. Y como creo que son ya bastantes, he creado una imagen en la que os aparecerá aquí ahora mismo en pantalla, donde veréis pues todas las que hay y el significado o lo que indica cada letra de estas nomenclaturas. De hecho, supongo que algunas las conoceréis, como la G en Ryzen, que significa que tiene chip gráfico el procesador, o la F en Intel, que no lo tiene. Pero bueno, por si las conocíais o no, aquí las tenéis. Y por último, quiero hablar del gusto personal y los benchmarks. El gusto personal, básicamente, creo que para algunas personas puede ser uno de los puntos más importantes, ya que al final el sentirnos cómodos con nuestra elección muchas veces puede superar el hecho de que a lo mejor un procesador sea mejor que otro. Y hay gente que le puede gustar más Intel o le puede gustar más AMD, y al final esa decisión pues tendrá que ir un poco de la mano con eso. Yo personalmente soy un poco mercenario, la realidad es que me vendo un poco al que me da mejor rendimiento o al que tiene las características que yo necesito, pero entiendo que en otras cosas a lo mejor no soy así. Y los benchmarks, yo creo que es importante que veamos benchmarks. Básicamente quiero decir que pongamos comparación del rendimiento con los procesadores que estemos teniendo dudas, que lo veamos en YouTube o en otros medios, que podamos ver esa comparación para ver si realmente la elección que nosotros estamos haciendo pues va a cumplir con las expectativas que tenemos. Yo creo que eso es fundamental, y eso es algo que, aunque no esté, no sea algo del procesador, al final es una característica de todo lo que ahora mismo hemos hablado, que se ve después probándolo. Entonces nada, yo creo que esos dos puntos creo que son fundamentales también. Y sin más dilación, me despido. Ha sido un placer hacer este vídeo para vosotros. Espero que os haya servido, que os parezca interesante, y ya os he dicho que muy pronto tendréis vídeos sobre otros componentes del PC que yo creo que son también bastante importantes, y que creo que la compatibilidad y el saber elegir no solo un componente sino el conjunto es súper importante también. Así que nada, muchísimas gracias por ver este vídeo. Agradecería muchísimo que os suscribieseis, y si os ha gustado, dejar un like. Nos vemos pronto.